Haribol, Hare Krishna, buenas tardes a todos. Toda gloria sea para Srila Prabhupada. Mi nombre es Keshava Rama Das y estoy transmitiendo para el grupo Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Antes de empezar a leer, quería agradecer especialmente a Georgie López, por esta posibilidad de leer el Bhagavad Gita, este texto tan antiguo como maravilloso, fascinante, y que es el manual de instrucciones para nuestra vida diaria, para obtener conocimiento y para obtener liberación y para obtener Bhakti Yoga, que es amor por Dios, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer, vamos a invocar auspiciosidad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces vamos a leer del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, del capítulo número 6, Dhyana y Yoga, los textos 11 y 12. Entonces, leemos el sánscrito. Suchau deshe pratishtapya stiram asanam atmanaha natyuchritam nati nicham chailajina kushotaram tatraika ghram manakritva yatha chitendriya kriyaha upavishyasane yunjad yogam atma vishuddhaye. Leemos entonces palabra por palabra. Shuchau, santificada. Deshe, en la tierra. Pratishtapya, colocando. Stiram, firme. Asam, asiento. Atmana, su propio. Na, no. Ati, demasiado. Uchiritam, alto. Na, ni. Ati, demasiado. Nicham, bajo. Chaila, ajina, de tela suave y piel de venado. Kusha, de hierba kusha. Utaram, cubriendo. Tatra, luego. Eka agram, con atención única. Mana, mente. Kritva, haciendo. Yata chitta, controlando la mente. Indriya, los sentidos. Kriya, y las actividades. Upavishya, sentándose. Asane, en el asiento. Yunjat, debe ejecutar. Yogam, práctica del yoga. Atma, corazón. Vishuddhaye, para aclarar. Entonces, leemos la traducción y el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kijat. Krishna está diciendo entonces esto en los textos 11 y 12 del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kusha en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto. Significado. Cuando se habla de lugar sagrado, ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogis, o sea, los trascendentalistas o los devotos, se van de la casa a residir en lugares sagrados, tales como Prayag, Mathura, Vrindavan, Harikesh y Hardwar, para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan ríos sagrados, tales como el Yamuna y el Ganges.
pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Brihan Naradiya Purana se dice que en Kali Yuga, la presente yuga o edad, cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam, Kalau Nasti, Eva Nasti, Gatir Anyataha. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces leemos nuevamente la traducción, que es lo que está diciendo Krishna a Arjuna. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kusha en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades y fijando la mente en un punto. Om Agyanatimirandasya Jananjana Salakaya Chakshurumiritan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Mukam karati vachalam falgum lam gayate girim yat kripatam aham bande Shri Gurundina taranam. Tapta kanchana gaurangi radhe brindavaneshvari brishabhanu sute devi brishabhanu sute devi paramami haripriye. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya vacha. Patitanam pavanavyo vaishnavavyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutaleshwari Mate Vida Bahu Pravuriti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutaleshwari Mate Bhakti Vedanta Swaminti Namine. Namaste Sarasvate Devi Gaurapani Pracharini Nirvishisha Shunyavadi Paschatyadishdari Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvara. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. Estamos en el capítulo número 6, Dhyana y Yoga, que vendría a ser como el yoga de la meditación. Acá, en estos dos textos, Krishna está completando una serie de textos anteriores en donde le explica a Arjuna de que uno debe controlar la mente, ¿no? Básicamente eso está diciendo. También está diciendo antes de que una persona es un renunciante cuando renuncia a su deber o cuando, digamos, deja de hacer cosas para elevarse espiritualmente, sino cuando hace cosas para elevarse espiritualmente. Eso es en realidad renuncia, eso explica Krishna Arjuna. Uno por ahí cree que renunciar es cuando una persona se va al bosque, como lo explica Prabhupada en el significado, se va a un bosque y abandona todas las actividades materiales pensando que eso es espiritual. Y nosotros podemos entender eso también porque cuando nos va mal, que por lo general es el 90% o más de nuestra vida, por la característica del mundo material, esto es todo documentado, es todo científico, el Bhagavad Gita y otras escrituras lo dicen. Acá Prabhupada lo está diciendo también, que la vida es muy corta. Cuando Prabhupada cita lo que ya vamos a citar al final de lo que vamos a hablar, cuando Prabhupada cita del Brihan Naradiya Purana, que es una escritura complementaria, un Upanishad, entonces Prabhupada dice Krishna le está diciendo a Arjuna de una manera natural
que para poder uno dedicarse al yoga debe cumplir con ciertos requisitos. En este caso, unos requisitos aparentemente materiales, que son concentrar la mente, pero para poder concentrar la mente en un punto, uno debe ir a un lugar específico, que es un lugar sagrado. Prabhupada lo dice después, cuáles son lugares sagrados, en el significado. Uno debe sentarse en una posición, poner hierba, kuya, lo explica ahí Krishna, una tela suave, una piel de venado. Uno debe concentrar la mente, las actividades, los ojos no deben estar ni muy abiertos ni muy cerrados. ¿Por qué? Porque si están muy abiertos, en todo lo que uno está tratando de concentrar la mente se puede no prestar atención, se puede distraer, esa es la palabra. O si lo cierra mucho, se puede quedar dormida la persona. Entonces no hay muchas posibilidades de concentrar la mente. También debe mirar fijamente a un punto que sería como la punta de la nariz. Pero Prabhupada dice que, por ejemplo, que en esta era es muy difícil hacer eso. Y es de lo que decíamos que Prabhupada cita del Brihad Naradiya Purana, una escritura complementaria, en donde se recalca 3 veces, en los Vedas se dice que cuando algo se dice 3 veces seguidas, es porque es muy, muy importante, ¿no? A veces cuando alguien nos repite algo en el mundo material podemos ver esto, ¿no? También, que cuando alguien nos repite algo que es muy importante nos lo dice varias veces, ¿no? Entonces el mantra citado es Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Kevalam. Kalau Nasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Gatir Anyata, Gati, Paraman Gatim, ¿no? La meta máxima. Para alcanzar la meta, uno debe, no hay otra manera que cantando el santo nombre de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, recitando y todas sus ramificaciones, ¿no? Pensando. Uno en las noches, por ejemplo, cuando se va a acostar, no puede conciliar el sueño o ha tenido un día difícil y la mente sigue dando vueltas, ¿no? En eso, porque es lo que estamos acostumbrados. Dijimos que en los textos anteriores a en donde Krishna le está mostrando a Arjuna cómo debe meditar, porque finalmente en las Shastras, como Krishna dice, yo soy, en el capítulo 15, yo soy el que conoce los Vedas, el que los recopila y a quien hay que conocer, él lo sabe todo. Entonces también sabe que hay distintas características de personas con distintas tendencias. Y todo el mundo, como dice George Harrison en la introducción del libro Krishna, todo el mundo está buscando a Krishna. La mayoría de ellos, o la mayoría de nosotros, no sabemos eso. Pero de una forma u otra lo estamos buscando, en la energía material o en la energía espiritual. Entonces, como Krishna sabe de esto, él da todas las posibilidades, ¿no? Esa es su gran misericordia. Entonces, pero sí Krishna está diciendo, por eso Prabhupada después, y como se explica siempre, Krishna da sus instrucciones, pero sus instrucciones son, así como los Vedas, a veces un poco frías, porque nosotros no podemos entenderlas. Entonces los sirvientes más íntimos del Señor, Prabhupada dice en una parte de esos sirvientes se conocen como Vishnupad o Prabhupada, ¿no? Porque ellos conocen el propósito, la mente del Señor, y ellos nos pueden explicar a las personas que no tenemos esa capacidad de entender lo que Krishna está diciendo. Entonces Prabhupada ahí nos explica de que lugar sagrado, primero que nuestro corazón es un lugar sagrado porque está Krishna ahí. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta parcialmente. Entonces, bueno, estas personas nos brindan la posibilidad de entender eso. Y por lo general, como dice el aforismo védico, Atatto Parama Jigyasa, ¿no? Ahora que tienes una forma humana, puedes entender de qué se trata esto. Y básicamente, ¿qué es lo que podemos entender? De que estamos sufriendo. En ese aforismo védico, Atatto Parama Jigyasa significa, no está diciendo directamente, puedes entender de que estás sufriendo. Está diciendo, ahora puedes entender de qué se trata esto, o sea, que eres alma espiritual y no estás enredado en este cuerpo material, pero ese enredo finalmente significa sufrimiento. Entonces, la causa del sufrimiento, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Krishna está diciendo que para meditar
Uno debe ponerse de esa forma, sentarse de tal manera, controlar la mente, los sentidos, las actividades. ¿Por qué? Incluso, porque, bueno, Krishna tiene 3 aspectos, ¿no? Que son Brahman, Paramatma y Bhagavan. Como decíamos recién, todo es Krishna. Todo el mundo está buscando a Krishna en alguno de esos 3 aspectos, porque hay subdivisiones, obviamente, pero el aspecto Brahman es todo lo que existe, todo lo que emana de la luz del cuerpo de Krishna, que sería el aspecto más, por llamarlo de alguna manera, más impersonal. Y en ese aspecto impersonal, el Brahman impersonal, que es la luz de Dios, está todo el universo, material y espiritual. Si nosotros nos detuviésemos ahí, veríamos que es muy difícil de entender para esta cabeza eso, porque el mundo material ya es extremadamente difícil, las distancias del planeta Tierra, la profundidad del océano, y de ahí para adentro hasta el centro de la Tierra es difícil de entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué decir del universo espiritual? De los universos. Bueno, todo eso está dentro de la refulgencia nada más de los rayos de una persona, que es Krishna. Entonces hay personas que buscan el Brahman, y esas personas son los estudiantes, como decíamos recién, Atato Brahma Jigyasa. Ahora, porque eres Brahman, tú también eres parte de esa sustancia, formas parte de esa energía de Dios, que es espíritu. Puedes indagar por qué estás metido en este lío del mundo material, por qué estamos metidos en este lío. Después el otro aspecto, y es el aspecto más cercano a de lo que se está refiriendo Krishna aquí, que es el aspecto Paramatma. ¿Por qué? Porque los yogis, Prabhupada habla en el significado de los centros actuales de Kali Yuga, de los centros de yoga, que no es que estén mal, volvemos al punto. Prabhupada dice que de una manera material puede dar bastante resultado, pero espiritualmente no da mucho resultado. Materialmente no se refiere solo al hecho de que uno pueda sacar una ganancia material, sino que también hace bien al cuerpo y hace bien a la mente también. Uno puede aquietar de su labor diaria, que la mente está tan inquieta, turbulenta, vacilante, inestable, como le dice Arjuna a Krishna. Después, cuando Krishna le va explicando a Arjuna cómo puede hacer para controlarlo, como en este caso está hablando Arjuna, después le dice a Krishna, en realidad lo que me dices es impráctico para esta era, siendo que Arjuna se lo estaba diciendo hace 5.000 años. Pero qué decir ahora, ¿no? Y qué decir más adelante, ¿no? Se vuelve todo muy demoníaco, muy difícil de tener una vida feliz. Bueno, mientras más nos alejamos de la espiritualidad, más infeliz es la vida humana, porque somos almas. Bueno, entonces Arjuna tiene esta duda y le dice a Krishna, Chanchalan hi manaha Krishna, paramati balavat dridham, tasyaham nigilhan manye bayor iva suduskaran. Vayu, el semidios del viento. Bayor iva suduskaran, duskaran difícil, muy raro. Entonces Arjuna le dice, Krishna, me estás explicando todo esto, pero es muy difícil lo que me estás diciendo, porque controlar la mente es más difícil que parar el viento. Vayor iva suduskaran, es más difícil que parar el viento que sopla. Eso le dice Arjuna a Krishna. Pero todo surgió porque yo estaba diciendo de que hay un grupo de personas que sí trata de controlar la mente, buscando a Paramatma, que es el segundo aspecto de Krishna, que es el aspecto localizado, donde Krishna, como recién dijimos, que es Brahman impersonal, la luz de su cuerpo que todo lo abarca, el universo material y espiritual, en el universo material en el que nosotros estamos, que es tan vasto, es apenas una mínima fracción, ¿no?, de la creación total. Se dice que es como un barrio bajo del mundo espiritual. Entonces los yogis que saben de que este mundo es peligroso no quieren volver acá. Entonces tienen sus métodos, pero de vuelta, no es como el yoga actual que sirve, como Prabhupada dice, pero no sirve para la plena comprensión del ser, sino simplemente para sentirse un poco mejor. Pero el problema, Prabhupada lo dice en muchas partes, de que cuando una persona se siente mejor, como no tiene conocimiento adecuado, lo que va a hacer es que va a recurrir a la complacencia de los sentidos. Yo me siento mejor para, no sé, asistir a una fiesta en donde voy a complacer los sentidos, o para lo que sea, ¿no?
pero que no tenga que ver con la vida espiritual directa, así con Krishna, ¿no? Entonces, me estoy acordando de que en las Shastras se dice que hay los yogis místicos actuales, ahora, hoy en día. Hay algunos de esos yogis por los Himalayas, sabrá uno dónde es, ¿no?, que viven 300 años. Hay pasatiempos de Prabhupada, donde Prabhupada hablaba con algunos en esos famosos Kumbh Mela, que ahora ha habido una de esas reuniones, que había creo que 400 millones de personas, y pasan en esos lugares cosas muy raras. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo es que ahí van muchos santos de todas las corrientes religiosas del mundo, por lo general. Hay muchos que son muy santos, de verdad. Entonces se dice que hay algunas mujeres que tienen la idea o la fantasía de tener un niño santo. Entonces van a esos lugares a pedir a los sadhus para procrear con ellos para tener un niño santo. Pero ¿cuál es el problema en Kali Yuga? Que hay muchos inescrupulosos pseudo santos que se visten como un sadhu, como esos sadhus, y engañan a esas mujeres y les hacen creer que son sadhus, ¿no?, para complacer los sentidos. Bueno, pero en realidad hay yogis que Prabhupada en esos Kumbh Mela, una vez pasó una historia de que vinieron unos jóvenes para hablar con Srila Prabhupada porque sabían que había un santo, muy santo ahí, ¿no? Ellos tenían ese poder para ver eso, porque eran yogis místicos. Y entonces hablaron con Prabhupada, y después cuando se fueron, Prabhupada les preguntó a sus discípulos si podían calcular la edad de ellos. Y los discípulos dijeron sí, 18, 20, 25 como máximo. Y Prabhupada les dijo no, ellos tenían entre 300 y 400 años. ¿Por qué hacen esto? Como para terminar con esta idea de como que Krishna está explicando cómo uno debe lograr avanzar o cuál es el propósito de ese yoga. Estos yogis viven mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque ellos saben controlar el aire. Porque se dice en los Shastras que la vida no se mide por años, por días, por meses, sino se mide por respiraciones. Entonces, mientras uno menos respire, más va a vivir. Bueno, teniendo en cuenta tantas cosas, ¿no? No es tan simple así como yo lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo parar. Dentro del cuerpo tenemos, o sea, el alma espiritual, que es lo que nosotros somos, no que somos los que estamos viendo o lo que nos vemos todos los días en el espejo. Eso es simplemente un traje, nada más, ¿no? El Bhagavad Gita lo detalla muy claro a eso, ¿no? Así como uno desecha una ropa porque ya está vieja, inservible, y se pone una nueva, de la misma forma, el alma, que es lo que somos, pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. Hay toda una ciencia detrás de eso. Krishna lo detalla muy bien en el Bhagavad Gita. Bueno, entonces hay aires que están dentro del cuerpo, aires prana, ¿no? Aires sutiles, que esos aires le dan apego al alma, y por eso es como una cárcel. Esos aires tienen encarcelado al alma dentro de este cuerpo, y nos dan apego, nos hacen creer de que somos lo que somos, ¿no? Entonces estos yogis pueden entender eso, y a través de la respiración y tantas prácticas milenarias que ellos conocen, pueden casi dejar de respirar, como lo hizo Dhruva Maharaj, por ejemplo, en la historia de Srimad Bhagavatam, hace muchos millones de años, ¿no?, que está en el Srimad Bhagavatam. Bueno, y por eso obtuvo tanto poder. Pero bueno, esa es otra historia muy linda, que viene al caso también, porque él finalmente quería obtener algo material, pero por las bendiciones de su madre, de su mamá, quien fue su maestro espiritual, y esto nos lleva a la importancia de tener un maestro espiritual fidedigno. Por esas bendiciones él cambió el resultado que iba a obtener de esas acciones por servicio devocional puro. Ya no quería nada, porque se le apareció el propio Dios, el propio Vishnu apareció. Bueno, entonces estos yogis viven muchos años, y entonces uno pudiese preguntar, ellos están meditando en una posición así aparentemente, incómoda, por lo menos para mí, o para cualquiera que le guste estar así, pero no puede estar mucho tiempo. Todos no podemos estar mucho tiempo en ninguna situación en este mundo material. Incluso estando sentado ya empieza a doler, ¿no? Uno tiene que cambiar de posición. Pero estos yogis aceptan todo eso porque lo trascienden.
porque ellos están, uno dice, bueno, pero ellos saben que este mundo es peligroso, como hace un rato decíamos, atato brahma jigyasa. Ellos indagan acerca de que el mundo es peligroso y quieren lograr la liberación. Entonces, claro, ese es el aspecto paramatma. Entonces ellos viven muchos años meditando para encontrar a Krishna que está en el corazón. Y una vez que lo encuentran, ellos se liberan. Y si liberan a voluntad, se van, pero ¿a dónde se van? Se van al Brahman impersonal, porque el aspecto paramatma de Krishna no es un aspecto eterno, sino que es un aspecto para el mundo material. Cuando ellos lo encuentran, o sea, ellos pasan muchos años en esa posición que dice Krishna, meditando en Paramatma, tratando de encontrar con sus métodos, tratando de encontrar a Dios que está en el corazón, porque ahí está en el corazón, como ese ejemplo de las Upanishad, del Shvetasvatara Upanishad o del Mundaka Upanishad, en donde hay el ejemplo de los dos pájaros en un árbol. Uno es la entidad viviente, que somos nosotros, y el otro es Krishna, Paramatma, que está en el corazón. Entonces los yogis encuentran ese pájaro y viven muchos años. Pero ¿por qué viven tantos años? Para asegurarse de que no tengan que volver a nacer en este mundo. Como nosotros, que nacemos, morimos, dependiendo de nuestras actividades. Pero lo que ocurre con esos yogis es que se van a liberar. Pero esa liberación no es lo máximo. Porque la liberación impersonal se dice que no solo no es lo máximo, sino que es lo peor que puede haber para un devoto Vaishnava, que entiende a Krishna como Bhagavan. Y la prueba de esto es que un devoto de esa característica muy avanzado, que se llama Narayana Para, ese devoto que ya busca a Krishna y lo encuentra en la tercera categoría, que es Bhagavan, en donde Dios es una persona, a ese devoto no le importa ningún beneficio, ningún placer material, ni siquiera la liberación. La liberación impersonal que alcanzan los yogis, volviendo al punto, se dice que es como en las shastras, en las escrituras, que es como un dormir sin soñar. Es como una forma rara, ¿no? Porque uno no está sufriendo, por lo menos. Entonces eso es impersonal. Pero para un devoto que quiere servir a Krishna, eso es como el infierno. ¿Pero por qué? Porque al devoto no le importa incluso tener que sufrir, porque el placer que se obtiene del servicio a Krishna no se puede explicar con palabras materiales, bajo ningún concepto. A veces lo sentimos y a veces no, nosotros como practicantes. Entonces, en ese a veces no, que puede ser mucho tiempo, en ese a veces no, o sea que ese a veces sí, ese poquitito, hace que nos mantengamos en conciencia de Krishna eternamente. Así que solamente podemos tener un atisbo de lo que debe ser sentir el placer total de estar en el mundo espiritual con nuestro cuerpo original espiritual, ¿no? Bueno, entonces, para volver al punto de lo que Krishna está diciendo y lo que se está diciendo en este capítulo, en estos textos, como yo recién decía, de que Krishna le está diciendo a Arjuna, para llegar a esa etapa uno tiene, y acá lo mismo lo dice también, lo dice Prabhupada en el significado, que uno tiene que controlar la mente, porque el problema está ahí, la mente. Krishna lo está diciendo antes, en los textos anteriores a estos dos. Krishna dice, para aquel que ha conquistado la mente está todo bien, porque obtiene la tranquilidad, porque la mente, dice Krishna, puede volverse el mejor de los amigos o el peor de los enemigos. Entonces, para controlar la mente hay muchas técnicas, obvio, ¿no? Por ejemplo, dentro de la neurociencia estaba averiguando cosas demasiado increíbles que tienen que ver exactamente lo que Krishna está diciendo acá, solo que acá en conciencia de Krishna, en las shastras, en las escrituras védicas, hay un plus. Y ese plus recién lo leímos, ya lo vamos a nuevamente a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, en la neurociencia, ¿qué dice? Que nuestros deseos por ejemplo, de lograr algo grande, nunca va a superar a nuestra cotidianeidad. ¿Cómo es que se dice? Cuando uno está acostumbrado a algo, ¿no? Nuestra costumbre. Por ejemplo, ¿por qué? Porque según la neurociencia, la mente está diseñada para mantenernos vivos. Nada más. No está diseñado para disfrutar, la mente, ¿no? ¡Wow!
qué sorpresa, ¿no? Porque Krishna está diciendo lo mismo. La mente puede ser la amiga o puede ser la enemiga. Entonces, como la mente no está diseñada para sobrevivir, para mantener la vida, cuando ocurre un problema grave, la mente como que se desconecta o envía las famosas depresiones que hacen que uno baje un cambio, porque hay peligro. Cuando uno quiere lograr y al revés, cuando uno quiere lograr una meta grande, ¿no? No sé, ser un deportista grande o ser famoso en algo, y para eso hay que esforzarse mucho. Bueno, Krishna acá lo está diciendo, lo que dice la neurociencia. La mente hace lo mismo, trata de desconectarse, dándonos pereza, no ganas de avanzar. ¿Por qué? Y muchas cosas más, ¿no? Porque la mente quiere preservar la vida. Entonces la mente no discierne, se dice, entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la mente lo ve como una señal de peligro. Si uno dice, desde mañana me levanto más temprano y desde mañana me pongo a hacer cosas, a todos nos ha pasado y todos tenemos experiencia. Entonces la mente no quiere mantener la vida. Si ve que hay peligro, porque dice, este loco quiere hacerse famoso, mejor lo vamos a bajar para que no lo haga, porque si no, corro peligro. La mente no quiere salir de su zona de confort. Krishna lo está diciendo acá. La mente puede ser la amiga o la enemiga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según, por ejemplo, la neurociencia, como dijimos recién, de que una meta que tengamos nunca supera a la... no me sale la palabra. A la cotidianidad, a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Bueno, pero se entiende, ya me va a salir la palabra. Uno está acostumbrado a hacer esto todo el tiempo. Para lograr una meta, uno tiene que salirse de esa zona de confort. Entonces, esa meta nunca le va a ganar a la costumbre, porque la mente ya nos tiene atrapados. Entonces hay que confundirla a la mente. Hay que hacer lo que dice el Bhagavad Gita, volverla nuestra amiga. Entonces, se dan ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, si uno tiene como meta mover una montaña, ¿no? Con los brazos. Y obviamente que la mente sabe que hay peligro ahí porque tiene que trabajar de más y no se puede hacer. Pero entonces lo que hay que hacer es acostumbrar a la mente hay que desacostumbrarla a esa costumbre. Lo que hay que hacer es, no podemos mover una montaña, pero sí podemos mover una piedra. Entonces, si todos los días movemos una piedra, al cabo de un tiempo sí se va a poder mover la montaña por añadidura, porque ya estamos moviéndola. Entonces ahí la mente la estamos volviendo nuestra amiga. Y eso le está diciendo Krishna todo el tiempo a Arjuna, ¿no? Y bueno, entonces Arjuna le dice a Krishna, lo que tiene que ver exactamente con esto, lo que decíamos recién, Chanchalam hi manaha Krishna. La mente es Chanchalam. Chanchalam significa fluctuante, que está una vez acá, otra vez allá, va y viene todo el tiempo, ¿no? Y también Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, en otras partes, en el capítulo 2, la mente de los irresolutos tiene muchísimas ramificaciones. Y también es toda una trampa, porque Maya es toda una trampa. Nosotros podemos decir, bueno, pero yo estoy resuelto a mover la montaña. Eso es una trampa, porque finalmente lo vamos a dejar, porque no podemos hacerlo. Entonces hay que engañar a la mente. Y Arjuna le dice, la mente es inquieta, turbulenta, inestable y muy fuerte. Es más difícil que controlar el viento. ¿Cómo hago? Y Krishna le dice, es cierto, tiene razón la neurociencia, dice Krishna. Es cierto, es muy difícil. Entonces les está diciendo exactamente lo mismo que dice la neurociencia, ¿no? Bueno, obviamente Krishna dice, yo soy el que conoce los Vedas y el que los recopila. Entonces lo que hay que hacer, engañar a la mente, le dice Krishna. ¿De qué manera? Con una práctica constante y desapego. ¡Wow! Es increíble porque los científicos de neurociencia dicen eso. Uno tiene que hacer como una costumbre, como que la mente, como que no generarle a la mente ningún desperfecto, ninguna situación que tenga que tener como una alarma, ¿no? Este está haciendo esto. No, hay que hacerlo como una costumbre. Por ejemplo, nosotros en la mañana nos levantamos y nos cepillamos automáticamente los dientes. Pero tal vez cuando somos niños no hacemos eso. Nuestros padres o quien sea nuestro tutor
nos tiene que decir, tenés que cepillarte los dientes, tenés que cepillarte los dientes. Uno no lo quiere hacer, porque la mente es nuestro peor enemigo siempre. Entonces la tenemos que volver nuestra amiga, porque la mente dice, no, mucho esfuerzo no quiero por las dudas, ¿no? Es muy increíble. Por ejemplo, en Conciencia de Krishna, y bueno, mucha gente lo hace también en el mundo, obviamente, ¿no? Pero en Conciencia de Krishna se estipula que tenemos que limpiarnos tanto por dentro como por fuera. Y limpiarnos por fuera es bañarnos en la mañana para poder, si atendemos deidades, para hacer cualquier actividad espiritual o incluso material. Para el devoto no existe actividad espiritual o material, es todo espiritual. Pero de todos modos tenemos que bañarnos. Y Prabhupada explica, en los inviernos crudos, por más que tengamos agua caliente o lo que sea, hace frío. Naturalmente la mente no quiere que hagamos eso. Pero después lo hacemos un hábito. Ahí estaba la palabra, hábito. Un hábito. Entonces la meta nunca va a superar a un hábito para la mente. Entonces tenemos que a esa meta desglosarla para volverla un hábito. El hábito de lavarse los dientes, el hábito de bañarse, el hábito de cantar el santo nombre. Y para ir terminando y entender, digamos, de lo que quiero hablar finalmente, para dar un cierre, tenemos, decíamos al principio, en Conciencia de Krishna, un plus, que es la misericordia de Krishna. ¿En la forma de qué? Param Dristam Nivartante. Yo me baño todas las mañanas o yo canto el santo nombre gradualmente al principio porque la mente me va a pelear todo el tiempo. ¿Pero por qué lo hago? Param Dristam Nivartante, porque hay un gusto superior detrás de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar ese gusto superior. Hace un rato me vino a la mente, después se me fue, ahora me volvió, el ejemplo que se da también en el Bhagavad Gita, en los distintos Puranas también, acerca de esto, que es exactamente como es científico, es como la neurociencia, lo que explica la neurociencia, ¿no? De la mente, porque yo estaba pensando, bueno, ¿cómo controlamos la mente? Se dice a través de la inteligencia, ¿no? Pero hay que tener un cuidado, bastante cuidado, porque a veces la mente controla a la inteligencia. Y se dan ejemplos simples, ¿no? Si yo tengo sed, la mente me dice, quiero beber algo, y entonces, ¿qué es lo que voy a beber? ¿Qué es lo que voy a tomar? Y si la mente va a tirar algo que no nos conviene para el avance espiritual, porque la mente, ¿qué dijimos? No quiere hacer esfuerzo, la mente está para sobrevivir, y para sobrevivir uno la tiene que pasar bien. Entonces la mente va a decir, bueno, yo quiero tomar, tengo sed, quiero tomar, no sé, algo que me haga daño, cerveza o lo que sea. Las cosas que hay ahora en el mundo, que son todos químicos, también nos hacen daño. Pero entonces la inteligencia, la mente dice tengo que beber, me equivoqué. La mente tiene que decir tengo que beber, ¿no? Entonces la inteligencia, si la inteligencia está espiritualizada, va a decir, ok, tengo que beber agua o alguna sustancia, como un jugo, supongamos, que Rasohana Psukamteya, que es Krishna, que el sabor del agua, Rasohana Psukamteya, eso es lo que dice Krishna. Yo soy el sabor del agua. Entonces la inteligencia purificada le va a decir a la mente, tenemos que ofrecer agua. Pero la inteligencia, cuando está mentalizada, por llamarlo de alguna manera, cuando está a favor de la mente, va a decir, bueno, vamos a buscar el mejor vino, la mejor cerveza, y si no piensas, si después me hace mal o si no, o para la vida espiritual, se hace mal. Bueno, entonces en la Shastra se da el ejemplo de que la mente tiene la capacidad de pensar, sentir y desear. Entonces los sentidos se dice que son como caballos, ¿no? Los sentidos son como los caballos. ¿Cuáles son esos sentidos? La lengua, o sea, la lengua, el gusto, ¿no? El tacto, la vista, el olfato, ¿no? El oído. Entonces, esos sentidos siempre quieren estar desbocados, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente serían las riendas que conducen esos sentidos, las riendas del conductor. El conductor del carruaje, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo la inteligencia. Entonces, podemos dar riendas sueltas, que el conductor sea la mente, como decíamos, sentir a las riendas, y como se explica, le damos riendas sueltas. Si esta rienda suelta, los caballos están desbocados y hacen desastres, ¿verdad? En cambio, la inteligencia puede frenar los caballos o hacerlos que en su momento
hagan lo que tienen que hacer. Y finalmente, el pasajero es el alma espiritual, que es lo que somos nosotros, que hace un rato dijimos que estamos en este cuerpo al lado de Paramatma, de Krishna que está en el corazón como Paramatma, y estamos flotando en 5 aires que nos dan apego. Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos entender de que así podemos controlar la mente, a través de una inteligencia espiritual, es lo que le dice Krishna a Arjuna, a través de la práctica constante y desapego. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que la inteligencia entienda esto? Bueno, la forma es purificándola. ¿Y qué significa purificándola ya para ir cerrando? Que uno tiene que hacerla espiritual a la inteligencia también. Por eso le dice Krishna a Arjuna, a través de una inteligencia espiritual. Y para cerrar, me estoy acordando para cerrar esta charla, lo que Prabhupada está diciendo que es lo más importante, ¿no? Todo lo que está diciendo Krishna es importante, todo lo que dice Prabhupada al principio de la mente es importante, lugares sagrados de peregrinaje, en donde uno tiene que ir a meditar, a un bosque, no se puede, en Occidente, no sé, uno se puede ir a dónde, a vivir a un campo, a una montaña, está bueno, pero no va a ser posible controlar la mente del todo. La única manera, y como dice acá este mantra, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam, Kalau Nasti Eva Nasti Eva Nasti Gatiraneta. La única manera es cantando el santo nombre del Señor. El Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Por qué? Porque primero, este mantra que citamos recién, Hare Nama, Hare Nama, Hare Rama, este es un mantra que es como el preludio del Mahamantra Hare Krishna, porque hay muchos mantras, ¿no? Pero cuando se dice Harer Nama, es el nombre de Hari, Harer Nama. También hay otro mantra muy importante que está en las Shastras, que es Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. Estos mantras son el pilar para entender por qué este canto es tan poderoso. Y tira por la borda, o sea, todos los demás procesos que dijimos, en este caso hablando del yoga de meditación y sentarse, es un camino para llegar al Mahamantra Hare Krishna. Porque en todos los demás procesos hay mezclas y no está garantizada el éxito. En cambio, el Mahamantra Hare Krishna sí. Entonces, Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. Este Harinam, o sea, este canto de Harinam en Sankirtan sería en conjunto, ¿no? Que es lo que le da más potencia. Pero en conjunto no significa solamente juntarse a cantar de manera física, eso está bien, sino también junto con otros a través de estos medios, o si no en la mente. ¿Por qué? Porque yo estoy cantando lo mismo que está cantando otro devoto de otro lugar, porque está refiriéndose a la misma y absoluta suprema personalidad de Dios Krishna. Hare es la potencia de placer, o Radharani, que es más potente todavía que la potencia, que es Krishna, que el potente, ¿no? Que es Krishna. Tiene más potencia que el potente, y Rama es la fuente de donde todo el placer emana. Queremos placer, bueno, hace un rato decíamos que todo el mundo está buscando a Krishna, o sea, todo el mundo está buscando placer, pero lo estamos buscando no en Rama, que es la fuente del placer, o sea, en la vida espiritual, sino en el mundo material. Entonces, este otro mantra nos dice que este Mahamantra Hare Krishna, como recién lo repetimos, no es de este mundo material. Empecemos por ahí, para mostrar su valor. No sé cómo es ahora, pero en otros momentos, cuando yo era niño, me acuerdo, todo lo que era importado era lo más, y muchos gurús y devotos avanzados y devotos también daban siempre este ejemplo, que lo que es importado siempre es mejor, ¿no? Por eso música en inglés para nosotros era mejor que la música en castellano. Eso cuando éramos niños, ahora con las redes ya todo cambia, ¿no? Pero lo importado siempre es mejor, incluso estando en otros países también, lo que viene de otro lado, no sé, el mate argentino, supongamos, ¿no? Y la gente, wow, de ese país tan lejano, no sé, pero parece mejor. Bueno, ¿qué decir el Mahamantra que viene del mundo espiritual, ¿no? Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. De Goloka Dham viene, de la morada eterna de Krishna, porque no es diferente de esa morada, ni tampoco es diferente de Krishna. Y para concluir, me recuerdo de un mantra muy hermoso, de una historia, con uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, Sanatan Goswami. Tenemos que recordar Bande Rupa Sanatano Raghuyugo Sri Jiva Gopalako. Hay una canción en donde Srinivasacharya, un gran santo, gran santo,
compuso esta canción para los 6 Goswamis y nombra a los 6 Goswamis: Sri Sanatan Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Gopal Bhatta Goswami y Srila Jiva Goswami. Santos eternos que son nuestras guías, bueno, para nosotros nuestro querido Srila Prabhupada, ¿no? Que nos trajo sus enseñanzas. Bueno, entonces, Sanatan Goswami era el mayor de los Goswamis. Era hermano de Srila Rupa Goswami, que eran tíos de Jiva Goswami, un Goswami más jovencito. Ellos tenían un hermano que se llamaba Anupam, sí, que bueno, falleció. Era un devoto del señor Ramachandra, todos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiero contar? Que Sanatan Goswami, este gran santo Vaishnava, es un pasatiempo muy conocido. Jai, Hare Krishna, Madre Ummada, muchas gracias. Georgie López, muchas gracias por estar. Andrea Arce, Hare Krishna, gracias, muchas gracias por estar. Qué bueno verte. Bueno, por lo menos saber que estás, no te veo. Sanatan Goswami, hay tantas historias tan hermosas con estos santos, pero bueno, con Sanatan Goswami, y son historias demasiado increíbles porque, lo mismo que en las historias de la Biblia también, uno puede creer a veces que, y esto me trae a la mente, cuando yo era niño, había un sacerdote que había ido a mi pueblo, iba siempre a dictar las misas, era mayor, así, bien viejito. Y entonces yo recuerdo que me llamó algo tanto la atención que dijo que nunca lo había escuchado ahí, que lo escucho todo el tiempo acá, en Conciencia de Krishna. Pero no sé, yo habré tenido 8 años, pero jamás se me borró esto. Un pueblito de agricultores, ¿no? Donde no había una marcada tendencia a la espiritualidad, sino la famosa costumbre de ir los domingos a la iglesia, confesarse, comulgarse, y después ya no escuchar más, por lo menos algunos, ¿no? En mi familia, mi madre siempre nos hacía rezar, mi abuela era bastante brava, una italiana, muy brava, pero extremadamente espiritualista, ¿no? Brava digo porque mandaba todo el tiempo. Yo recuerdo, me recuerdo de que cuando de niño nos enfermábamos, personalmente todos los años me agarraba las amígdalas y me ponían inyecciones y yo no quería saber nada, era niñito, no llegaba a 10 años, 8 añitos, no sé. Y me recuerdo que ella decía, yo lo sentía, por eso en Conciencia de Krishna uno después entiende mucho más lo que le ha pasado, o incluso si viene de otra religión lo entiende mucho más, porque yo esto lo entiendo en Conciencia de Krishna. Ahora me cierra el círculo. Que mi abuela, a pesar de que mi mamá me decía que no era muy buena, pero ella decía esto, ¿no? Ella me veía que me iban a venir a poner las inyecciones y yo temblaba y no quería saber nada y lloraba antes de que pasara, ¿no? Y después sí recuerdo que era dolorosísimo. Entonces yo me recuerdo que ella decía, con tanto amor lo decía, ella decía, si yo pudiese de que me pongan a mí las inyecciones, que me pongan 2 en lugar de 1, basta que no te la pongan a vos, a ti, ¿no? Y yo era niñito y también se me quedó grabado acá que yo digo, ahora entiendo que sea lo que sea la persona, y por eso es que Jesucristo y tantos santos no tienen en cuenta nuestro, como mismo en la Iglesia Católica. Yo recuerdo, yo era monaguillo y me recuerdo todo lo que habla del Padre, y decía, en uno de los rezos decía, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y nosotros, claro, conocemos la ciencia espiritual un poquito más y decimos, pícaro, Dios te va a castigar si pensás así, es porque uno quiere que Dios lo castigue. Pero en realidad es así, ¿no? Obviamente existe un karma, si no, no habría la ley del equilibrio, se entiende, ¿no? Pero bueno, finalmente Krishna es dueño, ¿no? Y entonces uno por lo menos tiene eso. Mi abuela, por ejemplo, me decía, el primer paso de lo que es los 9 pasos de avance en la vida espiritual, cuando uno empieza a conocer a Krishna, ¿no? Shraddha, la fe. Mi abuela me decía esto, feliz el que tiene fe, feliz el que cree sin ver, ¿no? Y esto me lleva a muchas cosas, pero no quiero hacerlo más largo. Entonces el punto que yo quería decir es Sanatan Goswami, pero había otro punto que no termine primero. Bueno, que en Conciencia de Krishna uno ahora ve el valor de las cosas, más que en ese momento. Bueno, entonces yo me recuerdo, esto me quería decir de mi abuela, que yo escuchaba de niño los santos de acá, los santos de allá. Con mi madre éramos
devotos de la Virgen de las Mercedes, que creo que es la Virgen patrona de la Argentina. Y después de muchísimos años, cuando yo ya era devoto, no iniciado, pero sí devoto de cantar Hare Krishna, estaba como enredado en una situación bastante complicada y había dejado de cantar Hare Krishna. Sí, iba a las reuniones, pero había dejado de cantar Hare Krishna y ya no podía seguir en una situación en la que estaba. Todo esto lo cuento por cómo es el proceso espiritual, porque vino de Sanatana Goswami, que era un secretario musulmán, bueno, no recuerdo ahora, ¿no? Pero estaban acá con su hermano Rupa Goswami, los 6 Goswamis de Vrindavan, los máximos de todos los exponentes. Ellos trabajaban para el gobierno musulmán en la India. Eso es lo que quiere decir que la vida espiritual es la vida espiritual, no tiene nada que ver con lo material y trasciende lo material. Por eso recién hablábamos de la mente, de la neurociencia, pero todo esto lo trasciende. Bueno, entonces yo recuerdo de que yo pensaba en los santos, no sé por qué, no me acuerdo, se ve que mi mamá me hablaba o lo que sea, y yo pensaba para mi fuero interno, ¿no? Wow, me doy cuenta ahora, nunca lo había pensado. Yo decía, mi abuela va a ser una santa, ella es la santa, decía yo. Y estaba muy lejos de ser una santa por lo que me contaba mi madre, ¿no? Que era bastante mala, ¿no? En sus actitudes externas con la hija, porque mi madre era la única hija. Bueno, pero lo que quiero decir es que la fe es tan importante y hay que ver si todos tenemos tanta fe en conciencia de Krishna como quizás teníamos antes o como creemos que tenemos. ¿Por qué? Y con esto termino la idea. Al final, como dicen algunos devotos, estoy hablando de mí y no es de lo que... Pero bueno, sí, la experiencia tiene también importancia, ¿no? Entonces yo estaba en un problema muy grave. Para mí era grave, ¿no? Y entonces dije, bueno, no tengo otro camino, no lo puedo solucionar. Y entonces agarré y no le pedí a Krishna porque dejé de cantar Hare Krishna, ¿no? Entonces agarré, hablé con mi madre y nos fuimos a un cementerio del pueblo donde vivía mi madre, que había una gruta con la murti de la Virgen de las Mercedes. Y entonces yo me tiré a los pies pidiéndole que me ayudara a solucionar ese asunto, ¿no? Y esto es muy impresionante porque la vida espiritual es la vida espiritual. Yo esto es algo que sentí en mi corazón, no lo comparto. Como se dice en el Upadesamrita, revelar de la mente de una forma confidencial, ¿no? Entonces, en mi corazón, yo llorando, yo le pedí a la Virgen, quiero esto, bueno, que me ayudes porque no tengo otra salida. O sea, no importa lo que yo le pedía, lo importante es cómo se lo pedía, como dice Hridayananda Maharaj. No importa, qué impresionante. Hridayananda Maharaj dice que su madre o su padre le dijo esto, ¿no? Hablando de los familiares, ¿no? Para tener en cuenta la importancia que tiene el padre, la madre y nuestros familiares, ¿no? El padre o la madre de Maharaj le decía, no es lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, no importa lo que yo le pedía a la Virgen, sino con esta entrega que no tenía otro refugio. Y yo sentí una voz en mi mente, no es que la sentí acá, la sentí en mi corazón, no en mi mente, acá, que me dijo esto, ¿no? ¿Por qué me estás pidiendo a mí esto? Si vos sabes muy bien a quién tenés que pedirle. Y entonces yo quedé así como que me dio la corriente porque entendí que era a Krishna. Y me puse a llorar y me fui ahí y empecé a cantar una ronda por día. Yo había dejado de cantar y no podía casi cantarla, me costaba mucho cantar una ronda por día. Recién hablábamos de Parando Istan y Bartante, que cantar es un placer, debe ser un placer. Yo no podía cantar, no podía, por la contaminación que tenía. Y pasaron 15 días hasta que todo se solucionó, ¿no? Bueno, ¿cómo se solucionó? Porque Krishna me lo quitó todo, ¿no? Pero fue el comienzo, ¿no? de algo muy fantástico que vino después. Bueno, entonces, el pasatiempo para cerrar, a ver qué hora es. Bueno, ahí vamos cerrando. Y por si tienen preguntas, comentarios. Entonces, Sanatana Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, ¿no? Discípulo directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Directo, sí. Incluso se quedó él con su hermano para que el propio Sri Chaitanya lo instruyera personalmente, ¿no? Bueno, entonces él estaba y tenía, sorprendentemente, por lo menos sorprendentemente para mí, y quizás para muchos, una piedra de toque. Yo creo que todos sabemos, o si hay alguien viendo, lo va a ver después que no sea, que no esté en nuestra filosofía. Una piedra de toque es una piedra, son las piedras del mundo espiritual.
Es una piedra que puede transformar en oro cualquier cosa que toca. Por eso es piedra de toque. Uno toca este sillón, ¡pum!, lo transformó en oro, ¿no? En la Brahma Samhita se nombra esta. No es que, como decíamos, esto es una ciencia, ¿no? Ciencia espiritual. Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha laksha brite susurabir apipalayam tam lakshmi sahasra satasambram sevayanam govindam adipurusham tam maham bhajami. Bueno, el señor Brahma, que vio el mundo espiritual, porque se lo mostró Narayana, entonces él dice, muestra cómo es el mundo espiritual. Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha. Kalpa vriksha son árboles de los deseos, lo mismo, ¿no? También, así uno quiere una fruta de ese árbol y cualquiera sea la fruta y la estación en el mundo espiritual está. Hay kalpa vriksha actuales, se dice en India, ¿no? Pero bueno, no sé, yo nunca he visto ninguno, tampoco he visto una piedra de toque. Entonces, Chintamani es una piedra de toque. Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha, ¿no? Que las casas del mundo espiritual están hechas de piedras de toque. Acá las casas están hechas de piedra, barro, ladrillo, portland, cemento, esas cosas, cal, pero no de piedra de toque, está lejos de ser de piedra de toque, ¿no? Bien, entonces Sanatana Goswami tenía una piedra de toque y esa piedra puede convertir en oro. Volviendo al punto de lo último que está diciendo Srila Prabhupada, ¿no? De Harer Nama, que en esta era no se puede obtener nada bueno sentándose así como lo dice Krishna en esta era, porque Arjuna ya se lo estaba cuestionando a Krishna. Pero Prabhupada dice, en esta era el canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, en esta era, Sanatana Goswami tenía una piedra de toque. Y había un ladrón que, bueno, obviamente era su profesión y tenía que alimentar a su familia. Entonces este ladrón se enteró de que había un gran santo, Sanatana Goswami, que tenía una piedra de toque. Y entonces planeó robársela, porque era un ladrón. Una piedra de toque, se le solucionaban todos los problemas, ¿no? Era el golpe perfecto, ¿no? La última, como decimos acá, el último choreo importante que iba a ser la piedra de toque de este santo. Entonces buscó la ubicación, bueno, no había GPS, pero buscó la ubicación de este santo. Y cuando encontró donde vivía, dijo, bueno, que se la voy a robar, pero dijo, no, ¿por qué no se la pedís prestada? Ahí Krishna actuó en el corazón, porque ese es otro punto importante. Cuando uno realmente se asocia con estas grandes almas, a través de incluso sus libros, a través de los devotos, que son todas grandes almas, entonces Krishna hace que ocurran estas cosas. Entonces el ladrón se suavizó y dijo, no, se la voy a pedir prestada. Si hay un gran santo, no hace falta que le haga esto, un gran santo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que le dijo, mi querido santo, se tiró los pies, ¿no? Mi querido santo, yo soy una persona pobre y sé que usted tiene algo muy valioso, muy valioso. ¿Usted me lo puede prestar? Un poco, un tiempo, y yo después se lo traigo. Y el santo Sanatana Goswami le dijo, claro, sí, seguro que te lo presto, llévatelo. ¿En serio? Claro, sí. ¿Pero dónde está? Ahí está, con un montón de basura, está todavía basura, ¿no? Está mucha basura, desperdicios. Y entonces le dijo, este ladrón dijo, ¿cómo? Algo tan valioso lo tienen tirado en la basura. Pero ¿será que esto es lo más valioso? Ahí entró Paramatma, actuó nuevamente, entró la duda en este señor. Lo mismo agarró, vio la piedra de toque, quedó así fascinado y dijo, pero ¿cómo? Está algo tan valioso tirado en la basura. Le dijo, mi querido santo, le hago una pregunta. Yo ya se la devuelvo esta piedra en un tiempo, pero ¿por qué está tirado en la basura? Ah, porque no es tan valioso. Si está en la basura, algo no es tan valioso. Tengo algo mucho más valioso. ¿En serio? ¿Más valioso que esto? Y claro, el ladrón, y por eso a veces se nos dice que tenemos que ser osados y para la conciencia de Krishna, ¿no? Para la vida espiritual, para la prédica, tenemos que ser, osada es la palabra, al revés de lujurioso, con mucho deseo de obtener avance para mostrar, ¿no? Bueno, entonces le dice, ¿y usted me puede dar eso que es más valioso que esto? Claro que te lo puedo dar. Sí, démelo. Bueno, no, pero hay una condición. Sí, bueno, no importa. Y que si tú estás dispuesto a pasar la condición que yo te pongo, yo te voy a dar lo que es más valioso que esta piedra que tienes en la mano. Sí, estoy dispuesto. Bueno, lo que tienes que hacer es ir al río, ponerte de espaldas
y tirar la piedra bien lejos, que el río se la lleve, ¿no? Lo mismo brindaban cada piedra, se dice que es Chintamani. Hay un pasatiempo Gorky Shatas Babaji con respecto a eso. Bueno, entonces el ladrón dudó un poco porque dijo, ya tengo la piedra en la mano, pero este santo es un santo, o sea, no me va a mentir. Así que lo voy a hacer. Se decidió, y es lo que tenemos que hacer nosotros, decidirnos a alargar lo que creemos que es muy valioso y que no sirve para nada. Recién citamos a Dhruva Maharaj, que quería un imperio más grande, un reino más grande que el de su padre, así como el del señor Brahma, su bisabuelo del señor Brahma, ¿no? Entonces, él cuando lo vio a Vishnu en persona, él dijo, en realidad eran pedazos de vidrio roto. De la misma forma, esta piedra de toque no era más que eso, ¿no? Podemos tener todo el oro del mundo y grandes problemas que nos va a causar. A Maharaj Pariksit, ¿qué le pasó por tener su corona de oro? Cuando la personificación de Kali le dijo que quería lugares para vivir, que no lo matase porque él también era un súbdito, le dio 4 lugares, que son los principios que no hay que romper, y le dijo, bueno, pero que no comer carne, no juegos de azar, todo eso, que sabemos, no sexo ilícito, ni embriagantes. Entonces Kali le dijo, bueno, pero no hay un lugar en este momento donde yo pueda vivir, porque esos lugares no hay, dame un lugar más. Entonces Maharaj Pariksit le dijo, bueno, está bien, te doy para que vivas también en donde hay oro, porque oro sí había mucho. Entonces, ¿qué hizo Kali? Muy astutamente se metió en la corona del rey que era de oro. Y por eso es que Maharaj Pariksit sintió hambre y sed y se enfureció porque el brahmana no lo recibió, conocemos la historia, ¿no? Entonces, donde hay oro hay problema, hay dinero hay problema. Bueno, entonces, este ladrón agarró la piedra de toque y por el contacto con el sabio, la tiró para atrás y dijo, ahora voy a buscar lo más valioso. Y cuando volvió, le dijo, ahora sí, mi querido santo, ya hice lo que me dijiste, pasé la regla que me pusiste, la condición, así que ahora dame lo más valioso. Ok, ahora sí estás apto, ahora sí. Siéntate ahí y repite conmigo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ahí le dio lo más valioso. Así que bueno, creo que hay unos comentarios. Gus Sankirtan, Hare Krishna Gus, Jai, gracias por estas reverencias. Bueno, creo que no hay comentarios. No sé si tenían alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Georgie López, siempre tan atenta por la invitación. Bueno, dejamos acá. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaur Premanande, Haribol, Hare Krishna.